actor actor de teatro y de cine. Y aquí quiero decir algo que me parece muy importante. Alberto no pone solamente su pensamiento, pone su ser y su creatividad, no solamente en las maravillosas expresiones artísticas que realiza, sino también en este tejido social con el cual busca eh, entrelazarnos a todos en el pensamiento para lanzarnos a la acción también todos juntos. Es desde esa experiencia de teatro y de trabajo compartido en el arte, embajador de paz de la República Argentina. Ha escrito muchas obras, les nombraré algunas. Hacia una pedagogía para la liberación del cuerpo oprimido, hacia una pedagogía de la reciprocidad. ¿A qué jugamos? El juego como estrategia de enseñanza para el trabajo con niños de sectores marginales. Liderazgo participativo de habitantes a ciudadanos. Resignación o cambio, la cuestión social. Hacer lo posible, autoorganización, proyectos compartidos y procesos de aprendizaje. Decidimos nuestro destino. Nada existe que no hayamos predicho y presentido. La realidad es o se hace. Y yo me permito, sin querer tomar demasiado tiempo, eh, leer un pequeño pasaje de un maravilloso libro también escrito por Alberto, que se llama El Evangelio Escondido, y que me parece que tiene mucho que ver para prepararnos a esta experiencia. Refiere a las bodas de Caná, y él dice así: algunos comensales decían, ¿por qué han dejado este vino, el mejor, para el final? Si es asombroso el milagro de transformar el agua en vino desde el punto de vista físico-químico, muchísimo más lo es desde el punto de vista simbólico. El cristiano puede, por amor y en nombre de Jesús, convertir el agua de una autoestima decaída en el vino de un ser divino, autoconsciente de su dignidad infinita e inalienable. Es capaz de convertir el agua de un olvido en el vino de un abrazo, el agua de una soledad incomprendida en el vino de una escucha atenta. Y, en fin, aprovechar cada instante para provocar el milagro que haga falta para que la vida recupere el brillo, la abundancia y la alegría de una fiesta de bodas. No puedo no desearnos en este momento esta alegría, la de esta fiesta de bodas donde encontramos al Maestro entre nosotros. Gracias, Alberto, por lo que nos vas a regalar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cecilia, y a todos los presentes. No sé si ya podemos comenzar a Sí, ver sí. nuestro PowerPoint. Yo no lo estoy viendo en la pantalla, pero supongo que lo manejará nuestra querida Estela. Ahí está. Ese es el título, como bien decía Cecilia, hacia un pensamiento social desde la fe, motivos para la esperanza. Me parece que tenemos que comenzar por ver. Quería decir que todo el que quiera hacer alguna pregunta durante esta pequeña exposición puede ir haciéndola a través del chat. Después Estela las va a leer y las vamos a conversar al final. Entonces, lo primero creo que conviene detenernos un instante es ¿qué significa pensar? Si podés pasar, Estela, ir pasando las diapositivas. Es César, Alberto, el que te está ayudando. Perdón, César, gracias, César. Bueno, pensar es antes que nada, como bien decía Cecilia, una experiencia. Hay un profesor, el Jorge La Rosa, que dice que experiencia viene de experiri. Eso significa, significa salir de sí. O sea, caminar por un camino que se hace a su vez al andar, o sea, que no es conocido. Él lo compara bien con un navegante que de pronto se encuentra con una isla que no estaba en los mapas. O sea, la experiencia es algo que nos sorprende, que nos acontece,
no es como los experimentos que son previsibles. Yo hago tal y tal cosa para provocar tal otra. No, es predisponerse a que nos ocurra algo imprevisto. O sea que sentipensar no significa acumular información, sino darse cuenta de algo o caer en la cuenta, digamos así. ¿Vieron lo que le pasó a San Pablo? Iba persiguiendo cristianos hasta que de pronto se da cuenta que en cada uno está Jesús o que persigue al propio Jesús. Eso que a nosotros hoy nos parece normal, ¿no? En el hermano está Jesús, bueno, pero fue tal fulgor esa comprensión que lo hizo, dice el texto, se cayó del caballo. No, no es que iba a caballo, pero digo, cayó en la cuenta. Los discípulos de Maús, ¿no? De pronto decían, pero ¿no te dabas cuenta que nuestro pecho ardía? Y en Pentecostés los discípulos también de golpe entendieron todo. ¿Qué es lo que entendieron? Lo que Jesús le había explicado un montón de veces, pero gracias al Espíritu Santo de golpe lo entendieron. Entonces, la experiencia es algo que me hace caer en la cuenta, algo que me emociona, algo que a lo mejor lo escuché mil veces, pero en este momento lo entiendo. Se abre mi mente, o como decimos en términos religiosos, nos inflamamos de Espíritu Santo. Sigamos con otra diapositiva. Pensar, esto es muy importante, es articular las dos dimensiones de la persona humana. ¿Cuáles son? Bueno, una que hemos olvidado y se llama dimensión relacional. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos tenemos que dar cuenta cuando lo pensemos? Nos tenemos que dar cuenta que en realidad estamos siendo partes interrelacionadas, interdependientes, internecesarias del universo físico y humano. Eh, por ejemplo, en este momento estamos respirando, estamos captando el oxígeno. ¿De dónde sale el oxígeno? El oxígeno está siendo producido en este mismo momento por las plantas, por los árboles, por los vegetales en general. Pero los vegetales también en este momento están siendo alimentados por la tierra, por el agua que en este mismo momento está siendo producida por el sol que la evapora y cae en forma de nieve, etcétera, etcétera. Ese sol que a su vez tiene mucho que ver con la fotosíntesis, o sea, con la vida en general, y que a su vez es intermediado, digamos, por una capa de ozono para que no nos quememos. O sea que hay también todo un equilibrio. Si nosotros no tuviéramos oxígeno, ya lo sabemos por la pandemia, nos moriríamos en pocos minutos. Si no tuviéramos agua, nos morimos creo que en 2 o 3 semanas, y si no tenemos alimento, en unos meses. Pero de todos modos, estamos siendo partes del universo, parte es vital. El universo nos está sosteniendo, o sea, podemos existir solo en este contexto. Y además nosotros estamos siendo partes activas de este universo. Nosotros podríamos contaminarlo, así como podemos fecundarlo. Tenemos que elegir de qué modo singular y comunitariamente queremos estar formando parte, pero es ineludible formar parte del universo físico. Por otro lado, que son estos anteojos que yo tengo, no sé, la ropa, los zapatos, los viajes, todo eso está siendo hecho por otros. La electricidad, la corriente, la energía que permite que hoy nos estemos comunicando y toda esta tecnología está siendo hecha por otros. O sea, estamos siendo no solamente partes del universo físico, sino también del universo humano. Darse cuenta de eso es la relacionalidad, la dimensión relacional que nos constituye como personas. Y además hay una dimensión singular. La dimensión singular, vista desde la relacionalidad, es ese aporte propio, ese aporte personal, ese aporte único que cada uno puede donar a la comunidad. Eso que solo cada uno puede donar a los demás. Estas dos dimensiones, la dimensión relacional y la dimensión singular, son, como enseguida vamos a ver, dos caras de un mismo vidrio.
¿qué pasa si yo rompo una cara de un vidrio? También se rompe la otra. Si yo desconozco la dimensión relacional, también se tergiversa la relación singular y viceversa. Si yo desconozco la dimensión singular, la relacionalidad se vuelve un hormiguero, como dice el filósofo Gabriel Marcel, ¿no? Dice que los cristianos hemos confundido el cuerpo místico con un hormiguero, o sea, con una organización, pero que sin el reconocimiento de los aportes singulares nos volvemos un ladrillo en la pared, una abeja en la colmena, etcétera. ¿Podés pasar, César, por favor, la otra diapositiva? Eh, Hubo un cambio en la representación interna de sí, del otro y del mundo, un cambio histórico que ocurrió en la modernidad europea. Antes, la mayoría de las comunidades originarias vivían según la conciencia de la relacionalidad. En lengua zulú se dice, una persona es una persona a través de otras personas. En lengua Yolngu de Australia se dice yo soy porque tú eres. En lengua náhuatl, que es la que se habla sobre todo en México, se dice no soy solo, estoy contigo. Anda pasando, por favor, la otra diapositiva. Para el pueblo aymara, el hombre es un componente más del mundo donde todo está dentro del todo viviente, es una percepción relacional. Por lo tanto, el diálogo no es solo oralidad, sino sobre todo compartir solidariamente con otro. Según el mito cuna de la creación, Baba y Nana, o sea, papá y mamá, digamos, así como serían los dioses, que crean, ¿cómo crean el universo? Lo crean de modo que todos nos internecesitemos. Dice el mito, nadie puede comer solo, nadie puede vivir solo, nadie puede pensar para sí solo. Todos nos tenemos que dar la mano, todos somos hijos y nietos de la madre tierra, cantaron los animales de la selva en la fiesta de los árboles. En 1854, el jefe de Seattle les advierte a los legisladores de Washington que querían, digamos, quemar las selvas o cortar los árboles para sembrar soja y todo eso, y les dice, el hombre no tejió la red de la vida, él es simplemente una de sus hebras. Cualquier cosa que él le haga a la red, se la está haciendo a sí mismo. Como ven, prácticamente todas las culturas originarias vivían desde esta conciencia de la relacionalidad, sobre todo la interrelacionalidad con los semejantes. La singularidad aparecía con este es el que flecha más certeramente, este es el más veloz, este es el más fuerte, este es el más anciano, el que acumula más. O sea, cada uno tenía un aporte singular, pero como parte, como internecesario e interdependiente con todas las demás virtudes de los otros. Todo esto cambia en la modernidad europea, como digo, y aparece una nueva representación de sí, del otro y del mundo. Por favor, si cambias la... Hay un filósofo latinoamericano de Sousa Santos que denuncia que la colonización produjo un epistemicidio, o sea, que eliminó el episteme, o sea, los conocimientos que tenían estas culturas originarias. Y parte de ese epistemicidio es el olvido de la dimensión relacional, lo cual, como dije antes, tergiversa a su vez el significado de la dimensión singular. Esta deja de ser el aporte que cada uno puede hacer a su comunidad para ser el sálvese quien pueda, la estación o descarte del otro, etc. Entonces, como decíamos, ¿no? Sin la dimensión singular, la comunidad apenas puede aspirar a la perfección de un hormiguero. Nos volvemos una abeja en un panal, un ladrillo en la pared. Por eso dijimos que ambas representaciones deben articularse, darse sentido una a la otra como las dos caras de un mismo vidrio. Pasa, por favor.
Entonces, pensar es pensar desde estas dos dimensiones articuladamente. Por lo tanto, pensar es pensar con otro. Al menos pensar cristianamente es hacerlo desde la emoción de estar siendo con otros. O sea, lo primero que tengo que pensar es con quién puedo pensar este tema. Kush dice, nadie es solo, siempre se es con otros. Y Falsborda, un sociólogo eh, este, de, a ver, bueno, latinoamericano, eh, está trabajando con el otro, en este caso se estaba encontrando con pescadores de la costa del Caribe y un hombre muy humilde, un pescador, le dice, mira, acá tenemos una antigua creencia de no sé cómo se llamaba el dios que se les había revelado, que había que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Entonces él arma esta fórmula, sentipensar, que completa, ¿no? Como dice muchas veces Gustavo, un pensamiento integral, ¿no? No solo un razonamiento lógico, sino un sentimiento también. Y este Falsborda también es el que imagina una investigación que sea una investigación-acción participativa, o sea, que durante la investigación se van socializando los resultados del problema que se investiga y prácticamente cuando se termina la investigación el problema está solucionado, porque todos los que padecían ese problema fueron participando en la investigación. Bien, sin embargo, hay un dicho muy conocido que es encerrarse a pensar. Bueno, me voy a encerrar a pensar. Había una época en que los filósofos se encerraban meses a pensar, ¿no? ¿Eso por qué? Porque había un mito, el mito de la razón, que consideraba, esto sobre todo empezó con Descartes, pero también con Kant, y sobre todo con Hegel, consideraba que existe una sola razón, que esa razón es igual en todas las personas. Nada más que solo los ilustrados la saben utilizar bien. Entonces basta encerrarse a pensar bien para coincidir con otro que piense bien, aunque no estemos pensando juntos. O sea, como la razón es una en todos lados. Entonces, de ahí también se deriva que hay razonamientos correctos y la propia lógica de esa razón occidental es autovalidante, o sea, se valida a sí misma, ¿no? Eh, Bentancur, mediante una serie de tesis muy interesantes, se da cuenta y explica que en realidad hay tantas lógicas y razonabilidades como culturas y momentos históricos haya en la Tierra. Por lo tanto, de la multiculturalidad, o sea, del reconocer que hay muchas culturas, pero siempre pensando eso desde la verdadera, que es la nuestra, encontrar alguna parte de verdad en los otros, toda esa historia, tenemos que pasar de esa multiculturalidad a la interculturalidad, es decir, a la coproducción de nuevos significados, de nuevos sentidos. Hay problemáticas que deben ser resueltas entre todas las culturas, desde todas las razonabilidades, desde todos los puntos de vista, desde todas las creencias, porque ninguno la ha podido resolver sin los demás. Por ejemplo, la trata de personas, el comercio de la droga, la inequidad en la distribución de las riquezas, la contaminación ambiental. Hay un montón de cosas que si no nos juntamos todas las culturas y dejamos de pensar que nosotros somos los que razonamos bien y nos juntamos con los demás, ¿para qué? Para que desde el entre del nosotros emerja o se alumbre una opción impensada, una ocurrencia que no se le había ocurrido a ninguno. Es lo que decimos nosotros
con esta experiencia de Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo que viene y nos abre la cabeza, como se dice, o el corazón, este, y nos hace sentir, como los discípulos de Maús, que podemos estar siendo Jesús. Esto después lo vamos a ver mejor. Entonces, pasar de la lógica sujeto-objeto a la más natural sujeto-sujeto. Dice Freire y otros pensadores también que todo verdadero saber nace de la relación entre los sujetos. ¿Podemos pasar a otra? Yo voy rápido porque me dieron un poquito tiempo. Podemos pasar ahí está. Esto también es importante. Pensar es repensar. No es que nosotros pensamos de cero, desde ninguna categoría. Nosotros pensamos desde las categorías que hemos aprendido. Eh, Grossfogel, un pensador de Puerto Rico, aunque trabaja en California, hizo un cálculo y vio que hay 5 países desde los cuales se produce, digamos, ciencia filosófica, ¿no? Y calculó que era más o menos un 12% de la población mundial. El 12% piensa en las categorías con las que razona toda la humanidad. Pero además, si esos pensadores son en su mayoría masculinos, o sea, varones, sería como un 6%. Es una calamidad, pero nosotros, todos los que estudiamos filosofía, estudiamos con bibliografías de esos pensadores, o sea, tenemos que poder empezar a pensar desde nuestro propio contexto y producir conocimientos, coproducir sentidos desde el nosotros. Hay Jorge Huergo, hermoso educador, decía, antes de tratar de hacerlo mejor, pensar qué estamos haciendo, para qué, por qué. Y Dussel, que es uno de los creadores del pensamiento latinoamericano llamado decolonial, ¿no? Todo lo que sería la corriente de la filosofía de la liberación, etcétera, dice claramente que no pensamos desde cero, ¿no? Sino desde categorías aprendidas, heredadas, y también lo hacemos desde los lenguajes escuchados. Imagínense, hemos estudiado nuestra propia historia desde el descubrimiento de América. ¿Cómo esto que ellos descubrieron, pero nosotros, o sea, los que estaban acá también descubrieron a los que llegaban? O la conquista del desierto en el sur argentino, ¿no? El ponerle desierto, la palabra desierto ya califica, o sea, te justifica que vos lo vayas a conquistar. En realidad estaba lleno de gente que las mataron. O la teoría de la manta corta, ¿no? Que si le doy a uno, le tengo que sacar a otro, y nos pasamos diciendo, ¿y desde dónde salen los recursos? O sea, hay todas unas trampas del lenguaje, que es también desde donde finalmente nos vemos obligados a pensar. Yo estaba pensando también en los refranes, ¿no? Que casi todos tienden a configurar la idea de que nada se puede cambiar. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Este es extraordinario. ¿Cómo puede ser mejor lo malo que lo bueno? ¿Por qué lo conocido? O sea, quédate ahí. Entonces, se tiende a configurar el concepto de la realidad como un afuera inmodificable. Tiene, sí, sí, muy linda tu idea, pero vas a chocar contra la realidad, ¿eh? Adecuate a la realidad. La realidad está afuera y no se puede modificar. Eso es algo que tenemos que cambiar si queremos transformar la realidad. Justamente tenemos que empezar por cambiar ese concepto, ese sentido común. Y pensar que la realidad es un acontecer histórico, o sea, un proceso histórico aconteciente en el que podemos coincidir y direccionar hacia un objetivo que creamos mejor. Eh, ¿Podés pasar la diapositiva, por favor?
Entonces decía acá, estos imaginarios paralizantes, al configurarse como sentido común, dificultan las transformaciones sociales. Hay gente que cree que el sentido común es una virtud, ¿no? Sí, o un criterio de verdad. Esto es de sentido común. En realidad, el sentido común es una construcción social, es algo que por algunos mecanismos que después vamos a explicar, mucha gente termina pensando lo mismo y entonces creemos que como todos piensan lo mismo, eso es así. Eso justificó muchísimos racismos, nazismos, y digamos que y la ciencia misma se va desmintiendo, ¿no? Van cambiando no solo los imaginarios sociales, sino también las llamadas verdades científicas. O sea, en todo caso, ese sentido común lo tenemos que revisar y en todo caso tenemos que construir nuevos sentidos comunes cristianos. Después vamos a hablar de eso. Entonces, pensar es deconstruir los sentidos comunes paralizantes y producir nuevos sentidos comunes liberadores. La realidad es un proceso histórico aconteciente en el cual es posible intervenir, coincidir. Dice Buenfield Burgos, todo podría haber sido hecho de otro modo. Otra diapositiva, por favor. Esto es muy importante. Eh, Pensar es poder decir. O sea, lo que pensamos tenemos que ponerle palabras. Y después, como todos sabemos aquí, el verbo, la palabra, se tiene que hacer carne, ¿no? Y habitar entre nosotros. O sea, eso que decimos tiene que convertirse en prácticas sociales, en hábitos, ¿no? En actos heroicos, que este hizo tal cosa, está bien, lo santificamos, hacemos una estatua, no, pero hasta que no sea un hábito, una manera de comportarnos, de hablarnos, de discutir, hasta que no se convierta en leyes, hasta que no se convierta en criterios de elucidación comunitaria o en criterios de políticas sociales, en estrategias educativas, hasta que no se convierta en todo eso, un pensamiento no es saber social. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué dice el Génesis? Y dijo Dios, separemos la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, crezcan las plantas y den frutos de todas las especies. ¿Por qué Dios necesita decir para hacer? Todas las religiones aconsejan orar, decir algo para comunicarse con Dios. Y rezamos, una palabra tuya bastará para sanarme. Pero se necesita esa palabra, ¿no? Y también se dice, el verbo, la palabra, se hizo carne. Es muy importante, las palabras, me refiero a las palabras plenas, no a las palabras vacías, no las palabras vacías son esas que caen como lluvia molesta sobre los paraguas de desinteresados escuchas, o sea, que nadie entiende. La palabra plena es esa eh, que, que sale como una flecha, ¿no? Imparable. Dicen los chinos, tienen un dicho, se puede borrar la palabra tallada en la roca más dura, pero no la palabra dicha. O sea, la palabra que decís te puede herir o te puede curar, te puede acompañar o te puede dejar solo, te puede abandonar. No, la palabra plena es la que sale de un corazón y llega al otro corazón que también la recibe y la reciproca, ¿no? Eh, entonces, Alberto, sí, Alberto, nos vamos acercando a los 5 minutos finales. bueno, muy bien. Eh, las palabras tienen un poder performático. Performático quiere decir que algo va adquiriendo forma a medida que lo vamos haciendo real, digamos, va adquiriendo su forma. Bueno, y las palabras cumplen un papel importantísimo allí, son como un estructurador, un anticipador estructurante de eso que queremos lograr. Eh, y bueno, y lo que decíamos antes, bueno, dice Esther Díaz, que son las prácticas sociales las que generan nuevos dominios del saber.
o sea, un episteme, un saber científico. Y recién entonces los conocimientos se vuelven un saber social, no como le pasó al pobre Aristarco. Bueno, si a alguien le interesa, después le cuento esa historia que es muy, muy simpática de Aristarco. Bien, por lo tanto, necesitamos coproducir nuevas narrativas que den cuenta de nuevas experiencias de nuestras prácticas sociales, para provocar nuevas representaciones de sí, del otro y del mundo que a su vez naturalicen esas nuevas prácticas sociales, o sea, generar nuevos sentidos comunes. Por favor, la nueva diapositiva, que ya me quedan 2 minutos. César, ¿está por allí César? Esto es sin cesar, no se puede hacer sin cesar. Está en la Bueno, diapositiva nueva. motivos para la esperanza. Empecemos aclarando que la esperanza es una virtud teologal, no es esperar que algo ocurra o que deje de ocurrir, ¿no? Eso es la paciencia. La esperanza es la posibilidad de ver algo que ya está ocurriendo en sincronicidad con el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El testamento de Jesús, por ejemplo, su deseo más grande: Padre, que todos sean uno como yo y tú somos uno. Miren el cómo, ¿eh? O sea, igualito, que todos sean uno como yo y tú somos uno. Y además nos invitó a rezar que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea que desde ahora tenemos que vivir así, ¿no? Y no lo dice cualquier Dios, lo dice un Dios que está presente. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo? Bueno, allí donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo voy a estar. Y ese estar no es como un fantasma que se sienta en una silla vacía, sino que su presencia nos transforma, ¿no? Nos hace ver con sus ojos, sentir con su corazón. O sea, alegrarnos de lo que a Él lo alegra, apenarnos de lo que a Él lo apena. Saber perdonar como Él perdona, etcétera, etcétera. Nos volvemos Jesús entre nosotros. Y un Dios que también se pregunta: si ustedes no le darían una piedra a un hijo que les pide un pan, ¿cómo el Padre podría negarles el Espíritu Santo a quienes se lo pidieran? O sea, que además contamos con el Espíritu Santo. No es que, o sea, nuestra esperanza no se fundamenta en que seamos buenas personas, que somos muy virtuosos, se fundamenta en que podemos estar siendo Jesús entre nosotros y podemos estar hablando desde el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo al mundo, dando a Dios al mundo como María. Última diapositiva, César. Bien, si nosotros hacemos esa experiencia de estar siendo Jesús entre nosotros, de recibir el Espíritu Santo, y si estamos pudiendo registrar en la historia y en el presente personas, grupos, instituciones que inauguran nuevas prácticas sociales, que repiensan la educación, el cuidado de la salud, las políticas sociales, desde la lógica de la singular relacionalidad. Y si estamos pudiendo narrar esas experiencias, entonces no solo somos personas de esperanza, sino que somos además mensajeros de esperanza. ¿Estoy en tiempo, Estela? Bueno, se me fueron todos. A ver, Pasado 2 minutitos. bien, bien. Entonces, pongamos la ultimísima eh, para el trabajo en grupos. Ahora nos vamos a dividir en salas, en grupos, y queríamos preguntarles a cada grupo qué cosa les resultó más significativa no digo de mis palabras, sino de este tema, ¿no? ¿Qué es lo más significativo de este tema? Para eso le damos todo este recordatorio. Pensar es una experiencia, sentir, entender, caer en la cuenta. Pensar desde la articulación de las dos dimensiones de la persona humana. Pensar es pensar con otros, la dilucidación comunitaria. Pensar es repensar los sentidos comunes desde un contexto propio. Pensar es poder decir y convertir el saber en prácticas sociales. Y la esperanza nos permite registrar las experiencias nuestras y de otros de que esas prácticas sociales ya están ocurriendo y convertirnos en mensajeros de la esperanza.
cada grupo delibere y después volvemos a encontrarnos. Cada grupo podrá decir qué es lo que le parece más importante de todo esto o más significativo. A partir Se le de fue la ahí voz. Ah, dialogaremos, haremos las preguntas que hayan hecho desde el chat. una aclaración. Gracias, Alberto. ¿Cómo? Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, te Bien, te queríamos agradecer, ¿eh? Y una aclaración escucho es que en el chat, en el chat, perfecto. Sí, 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 sí. Gracias a... en el chat todos podemos leer la consigna, que es el resumen de esta misma diapositiva que tenemos ahora delante nuestro. Entonces, en estos grupos de 6 personas, recogiendo lo que me resultó significativo, lo que tuvo sentido, lo que me dejó pensando, lo que se me ocurrió mientras lo escuchábamos a Alberto, y con este resumen, para que no se nos pierda un poco en lo que fue la rapidez también del acotado tiempo que tenemos. Los invitamos luego a poner en común, rápidamente nos presentamos, ponemos en común lo que nos fue pasando y uno en el grupo, que podríamos decir un secretario, un servidor que quiera ofrecer la secretaría para anotar, puede ingresando a este link dejar las conclusiones. Pone sala 2, sala 3, el nombre de su sala. Igualmente no es importante si no se acuerdan el número y pueden dejar ahí las conclusiones. ¿Estamos listos, César, para ir? Estamos listos. Ahora van a pasar automáticamente todos a las salas. Nos vemos en 20 minutos que volvemos automáticamente. Quietos.